Vamos a empezar otra vez. Pip, pip. Vale, vamos. Buenos días. Es un placer estar más una vez aquí con vosotros en vuestras casas, en vuestros hogares, para hablar más una vez de la palabra de Dios. Es un gran privilegio, como habló nuestro hermano Jorge. Es una cosa muy importante. Y cuando tenemos esta oportunidad, tenemos que siempre pedir a Dios que nos da inspiración a través de su Espíritu para que podamos hablar a los corazones de las personas. Como fue dicho aquí, los últimos meses estamos hablando acerca de la carta de Pablo a los filipenses. Y tuvimos muchas buenas noticias, muchas buenas cosas. Hablamos de la unidad de la iglesia. Hablamos acerca de cómo sermos buenos cristianos. Hablamos de cómo debemos tratar a nuestros hermanos. Y cómo es maravilloso hablar acerca de esta magnífica carta y compartir con todos esto. Y hoy traemos más una noticia, una buena noticia de la carta de los filipenses a través del apóstol Pablo. Está en Filipenses capítulo 4, verso 19. Capítulo 4, verso 19, y dice así: Y mi Dios proveerá para todas vuestras necesidades, conforme sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. Amén. Conocemos la historia de Pablo. Conocemos toda, cuando percebemos también acerca de lo que estudiamos en Carta de Filipenses y cómo Pablo hace las cosas. Y mesmo frente de tanta dificultad, en ningún momento Pablo se desfaleció. No desfaleció su fe, su voluntad, su esperanza. Y la mayor voluntad que Pablo tenía era ser un buen servo de Cristo Jesús. A punto de él afirmar en Filipenses capítulo 1, verso 21. ¿Por qué vivir? Vivir es Cristo. Porque para mí vivir es Cristo. Cómo es maravilloso cuando podemos decir eso con convicción. Estamos aquí para servir a Cristo. Y Pablo tenía esta convicción. Él tenía placer, tenía gozo en hacer las cosas de Dios. Él falaba y hacía con toda voluntad que Dios colocaba en su corazón. Y esto acontecía no solo cuando las cosas eran buenas. Porque cuando Pablo escribió el Filipenses, él estaba preso. Estaba encarcelado. Y mismo así, hoy vemos buenas noticias de Pablo a este tiempo. Es la vida cristiana de Pablo, hay que ser un ejemplo para nosotros. Si nosotros queremos vivir una historia con Cristo Jesús de verdad. Porque Pablo vivió una diversidad muy grande. Todos conocimos, ya sabemos de su historia. Y en todos los momentos Pablo no, como vimos, no desfaleció. Al revés de eso, su fe, su coraje aumentaba todos los días. Y en este versículo Pablo nos dice que todas las nuestras necesidades serán satisfechas. Y yo creo, esto es cierto. Pero tenemos que tener una preocupación sobre qué es la necesidad. Y Pablo, cuando escribió esto, él estaba con una gran necesidad. Él se encontraba preso, no tenía recursos para su manutención y también había una preocupación de cómo él llevaría el evangelio adelante. Pero hoy, pasado tanto tiempo, estamos estudiando lo que Pablo escribió en esta época. O cuán esto es importante cuando nos colocamos para hacer aquilo que Dios quiere que nós hagamos. Y el apóstolo Pablo teve su necesidad suplida por la iglesia de Filipos. Y por esto los filipenses caminaron con Pablo en todo tiempo. Y por estas razones, Pablo dice a ellos, vosotros terán sus necesidades satisfechas. Esto era una preocupación que vemos en Filipenses.
de andar junto con el apóstol Pablo. Sostener con sus oraciones, con sus donaciones, con aquilo que él necesitaba para hacer la predicación y elevar la palabra de Dios. Muchas iglesias por donde Pablo pasó, los milagros de Cristo, las cosas de Dios, la palabra de Dios fue predicada. Pero en algunas situaciones, esas iglesias no recordaron de él. Él continuó, mesmo não tendo a recordação e ajuda que eles poderiam dar. Pero apóstolo Pablo afirmava a los filipenses pelo que eles haviam hecho: todas suas necessidades serão supridas. Deus proverá. Através dessa convicção do apóstolo Pablo, me gostaria de fazer uma pergunta a vosotros hoje. ¿Realmente hemos confiado en la divina providencia de Dios para nuestra vida? ¿Tenemos colocado nuestras esperanzas en Dios? ¿O será que no? Y para ayudar a falarmos un poco sobre esto, la primera cosa que vamos a hablar es si debemos ter claras nuestra necesidad, lo que realmente necesitamos. Quando Pablo escreveu Filipenses, como falei, ele estava encarcelado. Ele teria uma dificuldade, neste momento, uma dificuldade financeira. Era uma coisa muito específica. Tinha todas as outras coisas, mas este momento era uma dificuldade financeira. E Pablo, como já disse, havia passado por muitas igrejas. Mas a única igreja que andou com ele, e podemos ver isso em versículos 10, 14, 16 y 18, es la iglesia de Filipenses. Y esto Pablo estaba agradeciendo a ellos en este momento, porque a ellos reconocía la importancia de tenermos personas, hermanos, que anden con nosotros, no solo en un momento de dificultad, no solo en los momentos buenos, en todos los momentos. Tenemos que tener personas que andan con nosotros. Pero não haviam outras igrejas se preocupado com sua saúde, com sua qualidade espiritual, com suas necessidades personais, com qual é a dificuldade que tinha. Pero Pablo não deixou de predicar a palavra e predicar o evangelho. Isto que estamos falando de la igreja andar junto com as pessoas, e quando eu hablo igreja, não só é físico. La iglesia soy yo, es tú. La iglesia somos nosotros. Y cuando hablo de esto, no estamos hablando solamente de la época de Pablo. Estamos hablando de la época de hoy. Porque muchas personas, recorrimos a muchas personas. A los pastores, a los apóstoles, los misioneros, buscando conforto para nuestra vida en momentos de dificultad. Y muchas veces somos bendecidos por Dios por la intervención de estas personas en nuestra vida. ¿Y cómo nos hacemos? ¿Cómo nos retribuimos a ellos? ¿Cómo nos preocupamos con nuestros hermanos que están acerca de nosotros? ¿Cuál será nuestra preocupación con ellos? Y por esto la pregunta también, ¿será que nos posicionados realmente como instrumento de Dios para que la cosa sea fecha de acordo com a vontade de Deus? Antes da dificuldade, muitas vezes somos bendecidos por uma visita de uma pessoa, por uma oração, por uma intervenção. E como diz a carta de Filipenses, nós necessitamos ser ajudados, pero também necessitamos ajudar a los outros. Temos que ter uma participação muito importante isto. Y todo esto hay que ser siempre en lo siento ser a través de Jesucristo. Como vimos la carta de Filipenses, nos olvidamos que estas personas a quien nosotros recorrimos, como el caso del apóstol Pablo, no son superhombres, no son supermujeres, son personas comunes como nosotros, y que tienen dificultad, que tienen tiempos malos en su vida. Pero miramos siempre como alguien que es una perfección. Y nosotros tenemos que tener esta preocupación. Todos necesitan de ayuda.
Todos necesitan de una oración. Todos necesitan de un abrazo. Y cuando hacemos eso, nosotros estamos haciendo o qué? Exemplificando la vida y el amor de Cristo. Filipenses 2:4 dice así: cada uno vela no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Isto é viver a forma de Cristo. Quando nos preocupamos com os outros, com os demais, como disse aqui, quando oramos por eles, quando intercedemos por eles, nós é que estamos sendo bendecidos. Claro que a Ele também, pero há retorno para nós quando hacemos isso. Quando predicamos a palavra de Deus a alguém que não conhece, alguém que está distante da palavra de Deus, e esta pessoa se vuelva para Cristo, Deus se agrada disto. Deus se contenta. Quando contribuímos financeiramente para o Evangelho, para que ele pueda ser predicado, para que ele se mantenha, como aqui, por exemplo, há custo para isso, para que as pessoas possam vir. Isto é participar do Evangelho de Cristo. Isto é participar da divulgação da palavra de Cristo. E lemos, quando hacemos isso, estamos praticando as coisas que Jesus nos ensinou. E quando lemos em Romanos 2:10, diz para estas pessoas que fazem isso: habrá glória, paz e honra por todo el que hace el bien. Isto é fazer o bem. Pero, volvendo pouco, o que realmente necessitamos? Qual é a nossa real necessidade? E para começar isto, para que tenhamos claro, há que distinguir entre necessidade e desejo. Porque a necessidade é uma coisa, desejo é outra. Então, eu vi uma frase muito sencilla, pero creio que vai ser muito útil para diferenciarmos o que é uma coisa e outra. Água é necessidade, porque sem água, o que acontece? Morrimos. Pero Coca-Cola é desejo, é uma satisfação personal, uma coisa momentânea. Por isso a pergunta: qual é sua necessidade hoje? Para que nós possamos continuar dentro disso, devemos estar conscientes que a necessidade também é uma coisa de nossos irmãos, não é só uma coisa nossa. A necessidade de Pablo, como dijo, é uma coisa material. Pero, por la bondade de Deus e pela participação da igreja de Filipenses, toda sua necessidade foi suprida. A los que têm o coração puesto las coisas do reino de Deus, estos estão dispostos a participar de la necessidade de los hermanos, porque param de mirar solo assim. Não devemos esperar, não devemos fazer alguma coisa esperando o retorno, seja de Deus, seja de quem estamos ajudando, porque isto é uma obrigação nossa enquanto cristianos. Devemos fazer porque Jesus nos ensinou assim. Os hermanos necessitam, nós necessitamos. E isto é uma enseñanza do Senhor Jesucristo, que devemos fazer por voluntad, não por obrigação. Pablo estava expressando sua gratitude mais uma vez aos filipenses, pero a ele falou a los filipenses, recordando uma citação do próprio Jesucristo: mais bem-aventurado é dar do que receber. Está em Hechos 20, capítulo 20, versículo 35, assim escrito: em todo que lo hice, os mostré com trabalho duro, devemos ajudar a los débiles. Outras versões, a los fracos, a los necessitados, aos menos favorecidos. Acordándonos de las palabras del mismo Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurado es dar do que recibir. Todo que hagamos por nuestro hermano, debemos hacer como si fuera para Dios.
que nenhuma bondade, sea recompensa, sea no recompensa del Señor Jesucristo. En Él son benditos. Por su amor, por su gracia, por su misericordia, estas cosas podemos hacer. El Señor es cuidadoso, es un Señor misericordioso, es un Señor bueno que cuida de mí y de ti en todo el tiempo. Y esto acontece cuanto más cerca estamos de Él. Cégate a mí y yo me acerco de ti. Así dice la palabra. Y por eso podemos tener esa confianza en la promesa que Pablo hizo a los filipenses. Dios proveerá, pero proveerá conforme la riqueza de la gloria en Jesucristo. Este es mi Dios. Este es vuestro Dios. Por su amor, Él estará con nosotros en todas las circunstancias. Por su amor, nos librará de todas las armadillas de Satanás, del enemigo de nuestra alma para nuestra vida. Nuestro Dios nos da una garantía, tenemos una garantía que guiará por aguas tranquilas. Y ainda que yo y tú andemos por valle de la sombra de la muerte, no seremos alcanzados, porque Dios está con nosotros. Así dice el salmista. La providencia divina no es en nuestra vida, es conforme la gloria de Dios en Cristo Jesús. Es decir, está para todos, pero más para aquellos que están cerca de Cristo, que lo buscan, que quieren una intimidad con Él, que buscan hacer las cosas que Él enseñó, porque ahí estamos haciendo segundo la voluntad. Solo Cristo puede hacer las nuestras necesidades. Solo Cristo puede suplir aquilo que necesitamos. Solo Cristo nos llevará al Señor. Entonces tenemos que tener intimidad, proximidad, comunión, para que nos podamos disfrutar de entre tantas otras cosas de eso también. Solo Cristo puede nos dar esto. Aunque no seamos merecedores de nada, pero la bondad y la misericordia de Jesucristo hace esto por nosotros. Y para eso necesitamos ir hasta Jesucristo en oración y súplica, para que Él pueda oír nuestro corazón. No que Él no lo saiba, ya lo sabe, pero tenemos que manifestar esto. Y es interesante, ¿no? Porque a veces Cristo responde de una forma que no es lo que pedimos, de una forma diferente, pero es la respuesta de Jesucristo y esta es la mejor de todas. A veces, hermanos, somos sorprendidos por pensamientos que nos colocan duda acerca de qué Jesucristo puede hacer por nosotros. Dudamos de su poder, de su gloria. Nuestra fe es pequeña que nos permite ver o cuánto se va. Mas Jesucristo quer que todos nosotros tengamos una vida digna. Todos nosotros tengamos una vida de prosperidad, no material, espiritual. Si fuera material también, que no nos le gusta. Nos preocupar con nuestra vida espiritual. Y sin embargo, si Cristo puede hacer una cosa u otra, nos debemos lembrar siempre, cuando tengamos alguna duda, lo que está escrito en Efesios capítulo 3, verso 20, que dice así: Él es poderoso para hacer infinitamente más do que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es nuestro Dios. Este es su Dios, que hace por mí todo aquello que yo necesito. Y para esto le pide dos cosas. Ámame a mí sobre todas las cosas, y ama a su próximo como a ti mismo.
Cuando hagamos eso, tenemos esa certeza, esa convicción que Pablo pasó a los filipenses. Todas las vuestras necesidades serán suplidas. Y para concluir, hermanos, haz una pregunta. ¿Hemos de hecho confiado en la providencia divina para suplir nuestra necesidad? Yo no sé cuál es tu necesidad hoy. Yo no sé cuán es difícil el camino que está percorriendo. Tenemos muchas luchas. Financiera, en casa, en trabajo, en la iglesia, a veces. Tenemos dificultad con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestra fe. Tenemos dificultad en nuestra vida cristiana. No lo sé. Pienso que tú tienes una dificultad hoy. Yo no sé, mas Cristo sabe. Y por esto hoy estoy invitando a ti para que pongas diante del Señor tu necesidad. Espera en el Señor. Busca del Señor. Confía en el Señor. Ese Jesucristo hará todo para satisfacer tu necesidad. Y quién sabe nosotros, entonces podemos hablar como Pablo habló. Dios, mi Dios, suplirá todas vuestras necesidades. Como dice, esperamos en el Señor, que Él pueda hacer los cambios que necesitamos, que pueda traer la suplencia para nuestra necesidad. Y que la paz del Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a poner de pie para la oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos, Señor, porque pasamos más un tiempo contigo. Gracias por tu enseñanza, Señor, para nuestras vidas, para nuestro día a día, Señor. Ponga en nuestro corazón, Señor, la necesidad de buscarlo todos los días, para que tengamos unidad contigo, Señor, y para que tú puedas ver y tratar de nuestra vida, de nuestra necesidad. Esté conozco esta semana, Señor, que se va a empezar. Y gracias te damos por todo que has hecho hasta ahora. Oramos, Señor, en nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.